A los discípulos se les pide vivir en su vida personal en clave de misión. Jesús nos envía al mundo no solo para realizar la misión, sino sobre todo para vivir la misión que se les confía. Y no solo para dar testimonio, sino también y sobre todo para ser sus testigos. Eso nos decía el Papa Francisco en el mensaje del 2022, ¿verdad? Para el Domingo Mundial de las Misiones, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Entonces, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro ponente de este día, que es el Padre Simeón Reyes, ¿verdad? Párroco de la parroquia San Juan Bautista. Muy buenas noches, hermanos. Bueno, felicidades por estar aquí en este inicio de la Semana Misionera y especialmente en día lunes, ¿verdad? Iniciando la semana. A mí me han pedido que comparta con ustedes una reflexión en torno al mensaje que el Papa nos ofrece para este año, como nosotros ya nos hemos dado cuenta, porque en otras ocasiones ya lo hemos hecho, cada año para esta ocasión, para motivar a los católicos a la misión, siempre el Papa nos ofrece algún texto, un mensaje, y entonces para esta ocasión el Papa ha querido darnos este texto bíblico y desde allí nos anima a nosotros a llevar adelante la misión. El texto bíblico es Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. Me parece que tienen allí ustedes el texto bíblico, ¿verdad? Y si no, pues los demás tendrán la Biblia, que es la fuente de donde se toman los textos bíblicos. Pero me gustaría que nos fijáramos en primer lugar, que leyéramos esta parábola. No está puesta aquí el texto, sino que lo tenemos en una hojita impresa, o los que no tengan la hojita, pues tenemos la Sagrada Escritura. ¿Tienen a mano la hojita? Sí, bueno, entonces leamos el texto bíblico. Leámoslo personalmente en primer lugar, leámoslo personalmente y después, si se fijan en este texto, he querido subrayar algunas palabras en cursiva, otras están en negritas. La parábola lleva por título El banquete nupcial. Si quieren nos ponemos en pie y la leemos juntos. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos, todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron.
Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Bueno, queridos hermanos, si nosotros tuviéramos que elegir un texto bíblico para la misión, quizás no hubiéramos elegido este, pero el Papa quiso proponernos este texto. Nosotros ya sabemos que hay muchos textos que nos hablan de la misión que Jesús se encargó a sus discípulos, pero para esta ocasión el Papa ha querido que nosotros nos concentremos en esta parábola, Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo del 1 al 14. Y en el texto bíblico vienen allí algunas anotaciones en negrita. Yo he querido, en primer lugar, poner en cursiva este texto que dice sobre qué va la parábola. Jesús lo que está hablando es del reino de los cielos. Eso es lo que está queriendo iluminar. No lo hace a través de una única parábola, sino que lo hace de muchas parábolas, y esta es una parábola que quiere representar la condición de Dios respecto a los hombres. En el versículo 3 dice: mandó sus criados que llamaran a los invitados. Aparece la primera invitación. En el versículo 4 envió de nuevo, una segunda vez: vengan a la boda. Pero luego sabemos que los invitados no quisieron ir. Luego el versículo 8 dice: luego dijo a sus criados una tercera vez: la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Entonces viene el versículo 9, viene resaltado. El versículo 9 es de allí donde se ha querido tomar estas palabras del mensaje. Es de allí donde se ha querido tomar las palabras del mensaje. Atrás. Atrás. El mensaje lleva por título: vayan e inviten a todos al banquete. Pues esto está tomado de ese versículo 9. La versión que está tomada aquí del texto bíblico es de la versión del leccionario latinoamericano, mexicano. Esa es la versión. Allí dice: salgan a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Y luego dice: salieron los criados por una cuarta ocasión y reunieron a todos los que encontraron. Ahí se subraya una vez más ese momento donde finalmente la invitación tiene acogida. Aquellos primeros no se dispusieron a participar del banquete, pero luego vienen estos otros que no habían sido invitados y ellos sí estuvieron dispuestos. El mensaje principal de esta parábola se refiere a la historia de salvación. Los primeros invitados, los primeros destinatarios de la misión, pues fue el pueblo de Israel. Los criados que envió habían sido los profetas,
Pero luego viene el tiempo de la plenitud de los tiempos y es entonces donde ya no es solo un pueblo el invitado, sino que los invitados son todos los pueblos, aquellos que todavía no habían sido partícipes del anuncio de la salvación, ahora sí están invitados al banquete nupcial. Entonces, hasta ahí con el texto bíblico. Ahora pasemos al texto del Papa Francisco. En el de atrás aparece, en el anterior, aparece que este es la 98 jornada de las misiones, ¿verdad? Ya casi un siglo el Papa envía siempre un mensaje para esta ocasión, 100 años de misión. 100 años de misión pues es un siglo, ¿verdad? Pero la iglesia no lleva un siglo de misión, sino que lleva desde Pentecostés, desde que el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, pues los discípulos han hecho esta tarea misionera. Ahora somos nosotros los destinatarios de este mensaje de la misión. Vayan e inviten a todos al banquete. Ahora sí, vamos al mensaje del Papa. Este mensaje nos dice aquí el Papa la palabra clave, ¿verdad? Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos al banquete. Ese versículo 9 que ya antes se los he mencionado para que nosotros lo tengamos como punto fundamental de referencia. Y el mensaje sirve al Papa o es una ocasión para recordar algunos elementos de la misión. Yo creo que todos los aquí presentes ya hemos escuchado varias veces de qué se trata la misión, pero bueno, llega el mensaje de la misión y se vuelve otra vez una oportunidad para volver a recordar, para volver a tener presente de qué se trata este camino misionero. El mensaje está presentado en 3 partes. La primera parte tiene por título Vayan e inviten. Y entonces cada parte tiene como una pequeña característica. Vayan e inviten, dice la misión como un incansable ir e invitar a la fiesta del Señor. La segunda parte, al banquete. Y aquí se habla de la perspectiva escatológica y eucarística de la misión de Cristo y de la Iglesia. Y la última parte del mensaje pone la referencia en los destinatarios, todos. La misión universal de los discípulos de Cristo y la Iglesia completamente sinodal y misionera. Bueno, pues estos son los 3 elementos o los 3 grandes bloques que tiene este tema, este mensaje del Papa. Ustedes ya lo tienen allí el mensaje. Si ya lo leyeron, qué bueno, y si no, pues lo vamos leyendo al mismo tiempo, y aquellas palabras que crean conveniente subrayar, pues para eso se nos dan los textos, para que podamos hacer alguna anotación particular. Entonces, en la primera parte nos vamos a encontrar con como esta síntesis. ¿Qué nos plantea el Papa aquí? Nos va a decir, vayan e inviten, ¿verdad? Ese versículo 9, vayan e inviten. La misión es un ir incansablemente hacia toda la humanidad para invitarla al encuentro y a la comunión con Dios. Eso es la misión, una forma de describirla, ir incansablemente, porque no se trata de ir solamente una vez. Ya hemos visto en la parábola, 4 veces son las que se envían a los siervos. Entonces la misión es ir incansablemente a la humanidad. La Iglesia ya mandó muchos misioneros a lo largo del tiempo. Y como parroquia ustedes, pues 151 años que llevan ya, pues muchos misioneros han ido. Pero todavía hace falta, todavía es necesario volver a lanzar este mensaje misionero. Dios, en primer lugar, esta es la fuente de la misión, en primer lugar es Dios, que está siempre en salida y al encuentro de todo hombre, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hemos aprendido, hemos experimentado y hemos vivido como una realidad. Dios se deja encontrar, Dios no es alguien que ponga trabas, que sea difícil para poder encontrarlo, más bien Dios es el que está buscándonos. En palabras del Papa Francisco dice, Dios siempre primerea, es el primero que se adelanta, es el primero que se pone en camino. Luego Jesucristo iba a buscar a las ovejas
y también pensaba en otras ovejas que no son de este redil, como dice el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Cristo Jesús es el primero que piensa, descubre que tiene un rebaño, pero piensa, el buen pastor piensa que hay otras ovejas que todavía no están formando parte del rebaño, pero tienen que ser invitadas, hay que ir a buscarlas. Por último, nos damos cuenta de que la tarea de los discípulos, ellos reciben la misión el día de la ascensión del Señor, vayan por todo el mundo. Es una tarea que les desafía a los discípulos que conocían apenas una parte de aquella región, pero Jesús los envía a todas partes y como experiencia misionera, la iglesia seguirá yendo más allá de toda frontera, saliendo una y otra vez. Esto ya lo ha hecho la iglesia, pero ahora se nos vuelve otra vez y se nos invita a que se retome este camino misionero. Luego, en el mensaje del Papa viene una referencia a los misioneros, un agradecimiento, dice el Papa, a los que hoy han dejado sus tierras para irse a la misión. Yo creo que nosotros, aunque a lo mejor no conozcamos a esos misioneros, pero también agradezcamos a cuantos misioneros de diferentes comunidades están siempre disponibles a ir a la misión. Y ojalá nosotros también tengamos un poco de ese impulso, de ese empeño y de esa motivación. Y después de hablar de los misioneros, entonces aquí yo planteo esta pregunta. ¿Estamos dispuestos ya no solo los misioneros, sino nosotros a la misión? Y es aquí donde el Papa nos recuerda de que la tarea misionera pues es o concierne a todos, ¿verdad? No solo de algunos. Gracias a Dios hay misioneros que consagran su vida a la misión, que se van a otras tierras y hacen cosas extraordinarias, bonitas. Pero no basta solamente agradeciendo a Dios por los misioneros que ya se fueron. Aquí en este apartado es donde el Papa nos vuelve a decir, todo cristiano está llamado a participar en esta misión universal. Cada uno según su propia condición de vida en todos los ambientes. Cada uno en su propia condición de vida. ¿Cuál es la condición que cada uno tiene actualmente? Bueno, la condición puede ser, uno dice, bueno, yo soy padre de familia, yo soy madre de familia, soy abuelo, soy hijo, soy hermano, estoy involucrado en mi comunidad parroquial, pero también formo parte de una sociedad civil, estoy en diferentes realidades humanas. Bueno, pues la misión tiene que ser no solo cuando en un momento determinado recibimos aquí en la parroquia el envío misionero, sino que aquí nos dice el Papa, cada uno según su propia condición en todos los ambientes. Eso en todos los ambientes yo creo que siempre es un desafío para todos porque tendemos muchas veces a reducir la misión. Y uno dice, no, aquí en este lugar no ando haciendo misión, en este lugar ando paseando, en este lugar ando disfrutando, en este no es para hacer misión. En todos los ambientes, el Papa nos dice, debe de ser la conciencia cristiana. La misión de llevar el Evangelio a toda criatura debe tener necesariamente el mismo estilo de aquel a quien se anuncia. Y entonces aquí nos recuerda algo el Papa, de que nosotros a la hora de realizar nuestra misión, pensemos a quién anunciamos. Pensemos al buen pastor, a Cristo Jesús, al Dios que sale al encuentro de todo hombre, que viene a dejarse encontrar, a aquel Dios que es misericordioso, que bueno, entonces dice, el que anuncia a Dios, el que anuncia a este Dios que bueno es misericordioso, también tiene que tener un estilo marcado por este anuncio. Y es por esta razón que nos presenta aquí el Papa el estilo del misionero. Y como ustedes ya son misioneros, ¿verdad? Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿y algo de esto lo tengo yo? ¿O mucho de esto lo tengo yo? Y ojalá así sea. Entonces dice, el estilo del misionero. Al proclamar al mundo la belleza del amor salvífico de Dios, manifestado en Jesucristo muerto y resucitado, los discípulos misioneros lo realizan con gozo, magnanimidad y benevolencia, fruto del Espíritu Santo. Y viene esa cita de Gálatas capítulo 5, versículo 22,
que es muy conocida, ¿verdad?, por todos, porque es donde el apóstol San Pablo habla de los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu Santo no son solo 3. ¿Cuántos son los frutos que allí se enumeran? ¿Alguien se recuerda? Son varios, ¿verdad? ¿Cómo cuántos? 7 o un poquito más. 11 dicen por aquí. ¿Quién da más? 12, ¿verdad? 12 vienen enumerados ahí. No significa que únicamente son esos 12 los frutos del Espíritu, pero entonces dice, el misionero tiene que tener por lo menos esas 3 características a la hora de anunciar a Cristo Jesús: gozo, magnanimidad y benevolencia. Gozo, magnanimidad, benevolencia. ¿Cuál de estas 3 características son las que a nosotros nos acompañan? Ojalá fueran las 3. ¿Cuáles no deberían estar entre nosotros? Entonces dice el Papa, lo que no podemos hacer nosotros a la hora de anunciar el Evangelio es hacerlo con forzamiento, con coacción o con proselitismo. Estas palabras ya las ha repetido en otras ocasiones, pero es bueno que nosotros también lo recordemos. Algunas veces pudiéramos nosotros sentirnos quizás como tentados a pensar que a este hermano hoy sí me lo llevo porque me lo llevo, hoy me lo convenzo porque me lo convenzo. Ya muchas veces he venido a visitarlo y no me hace caso. Hoy le voy a decir una palabra que lo va a asustar para que venga, ¿verdad? Entonces, algunas veces quisiéramos que las cosas fueran en el tiempo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? A veces nosotros quisiéramos que hoy viniera el fruto, que hoy viniera el resultado. Y entonces apresuramos los tiempos. Y entonces dice el Papa, no, ¿verdad? No se trata de forzar la conciencia de los demás, pues porque la conciencia es sagrada. Se trata de iluminarla, sí, se trata de proponerlo, sí, pero no forzamientos, ni coacción, es a la fuerza, obligado. ¿Alguno de ustedes ha venido aquí obligado esta tarde? Algún niño quizás, tal vez, ¿verdad? Porque la mamá se lo trajo, no tenía con quién dejarlo y se lo trajo. Pudiera ser, pero a lo mejor después le va a dar un dulce para que no se sienta tan enojado. O luego proselitismo, que es aquel afán de conquistarse al otro al estilo de los partidos políticos, ¿verdad? Que a ver quién tiene más, a ver quién consigue más. Ganárselo a toda costa, terminan convenciéndolo, pero no por atracción, sino por como lavarle el cerebro, digámoslo así. Al final el proselitismo no es el anuncio alegre, sino es como dominar al otro para que venga donde yo quiero. La evangelización no es un proselitismo, por el contrario, siempre con cercanía, compasión y ternura, aspectos que reflejan el modo de ser y actuar de Dios. Estas son las características que debe tener el misionero, el estilo del misionero, las mismas características de Dios. Si estas características están en nosotros, entonces el anuncio del Evangelio será más coherente, porque vamos anunciando a un Dios bueno y nosotros estamos un poco molestos, pues no se nos va a creer ese anuncio de salvación. Bueno, entonces, este mensaje del Papa, ¿cuántas partes tiene, hermanos? ¿Cuántas partes tiene? 3 partes, ¿verdad? ¿Y cuántas hemos visto ya? ¿Cuántas partes hemos visto ya? 1, ¿verdad? Pero vamos a ir más rapidito porque si no nos va a llegar las 12 de la noche aquí. Bueno, entonces la segunda parte es la invitación al banquete. En este apartado nos dice el Papa, la perspectiva escatológica y eucarística de la misión de Cristo y de la Iglesia. La perspectiva escatológica y eucarística de la misión de Cristo y de la Iglesia. Nos centramos en esta dimensión del banquete. Y entonces nos dice aquí en el mensaje, este banquete al que se menciona en la parábola, es el banquete nupcial, ese es el título que lleva la parábola. Este banquete es reflejo de aquel banquete escatológico. ¿Y cuál es el banquete escatológico? Es imagen de la salvación final en el reino de Dios.
realizada desde ahora con la venida de Jesús, el Mesías e Hijo de Dios, que nos dio la vida en abundancia, simbolizada por la mesa llena de manjares suculentos, de vinos añejados, cuando Dios destruirá la muerte para siempre. Esa referencia al profeta Isaías, capítulo 25, versículos del 6 al 8. Nos fijamos en la figura o en la imagen del banquete. Hace referencia a la salvación. Cuando se habla del banquete, es la salvación que Dios quiere ofrecer a todos los hombres. Luego, los discípulos sintieron la urgencia de llevar adelante el mensaje de la salvación. Eso lo encontramos ya en las cartas del apóstol San Pablo, lo encontramos en Hechos de los Apóstoles. Los primeros discípulos de Jesús tuvieron valentía, tuvieron entusiasmo, fortaleza para poder anunciar a Cristo. Bastaría pensar en el apóstol San Pablo, después de su conversión, un hombre entregado al 100%. No hubo obstáculo, no hubo prueba, dificultad que le impidiera anunciar a Cristo Jesús donde fuera. Especialmente él decía, donde no había sido anunciado Cristo, allá quiero ir. Entonces los primeros cristianos tuvieron esa conciencia de anunciar a Cristo Jesús. El tiempo se ha cumplido, lo entendieron los discípulos así, el reino de Dios está cerca. Vayan por eso, vayan a anunciar a todos la cercanía del reino de Dios. Los discípulos de Cristo están llamados a continuar esta misma misión de su Maestro y de su Señor. Y es necesario, nos dice aquí un documento del Concilio Vaticano II, es necesario predicar el Evangelio a todas las gentes antes que venga el Señor en la segunda venida. Ese aspecto escatológico, antes que vuelva el Señor, antes de que regrese, la iglesia tiene que hacer la misión. Lo dice también de otra manera, diciendo que el tiempo de la actividad misional discurre entre la primera y la segunda venida del Señor. Mientras el Señor no regrese, la iglesia tiene que misionar. Mientras no sea la segunda venida de Cristo, sigue estando vigente esta invitación a la misión. Luego, aquí también hay una referencia a, uno dice, distractores o otras opciones. Los que ponen pretextos para no ir al banquete, dice, bueno, me voy a ir a mis negocios. ¿Cuál fue la excusa que puso otro? Vean el versículo 5 del texto bíblico de San Mateo. No hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima. A los criados los insultaron y los mandaron. Esa fue la actitud de los que no quisieron ir. Ahora bien, ¿cuáles son otras reacciones que hay en nuestro tiempo? No hace 20 siglos, sino ahora. ¿Cuáles son otras opciones, otras excusas que se ponen en nuestro tiempo para no aceptar el banquete o la invitación a la salvación? Entonces aquí el Papa dice, el mundo propone diferentes banquetes y aquí menciona 4. A lo mejor uno podría decir, quizás no son solo esos 4, puede ser de que hayan más. El primero, el del consumismo, y corremos el riesgo nosotros también de meternos en ese cauce del consumismo. Ya viene el final de año y con el final de año todo se alborota, ¿o verdad? O quizás ya se alborotó todo. La cosa es que el consumismo como una actitud, una tendencia a sentirnos satisfechos por lo que compramos, por lo que obtenemos, por aquello que en algún momento nos da una satisfacción. Con eso nos sentimos ya satisfechos. O del bienestar egoísta, con que yo me sienta bien, esa mentalidad, los demás no me importan, con que yo esté bien en lo que yo hago, en mis tareas, en mis actividades, pues no me importan los demás. O la acumulación, lo veíamos el evangelio de este domingo, de ayer.
el hombre que le había preguntado a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, una cosa te falta. Y cuando le dijo qué era lo que le faltaba, la actitud del hombre, ¿cuál fue? Se fue triste, apesadumbrado. ¿Por qué? Porque tenía muchos bienes. Porque tenía muchos bienes. Entonces, ese tema de la acumulación será siempre una dimensión que impide disponerse a la misión. Es que tengo que cuidar mis propios bienes, mis propios asuntos, mis propias realidades y no puedo, ¿verdad? Estoy tan ocupado, no tengo tiempo, que vayan otros. Y luego viene esa otra dimensión también del individualismo. El individualismo es cerrarse a pensar de que yo no tengo ninguna responsabilidad hacia otra persona, yo solamente me tengo que cuidar de mí mismo, mi mundo soy yo tengo que únicamente pues concentrarme en mí, los demás como que no existieran para mí. Pues esas son maneras de pensar que muchas veces nos cierran, nos impiden acercarnos a la salvación que Cristo nos ofrece. Y luego dice, el Evangelio llama a todos al banquete divino, donde en la comunión con Dios y con los demás reinan el gozo, el compartir, la justicia y la fraternidad. Frente a esta mentalidad del hombre que se cierra en sí mismo, que se vuelve egoísta o que se vuelve con el corazón endurecido, pues la invitación de Dios es abrir el corazón. Luego, hablando de la mesa eucarística, porque este banquete también es un reflejo, es un anuncio de la Eucaristía, nos dice aquí el Papa la invitación al banquete escatológico que llevamos a todos a través de la misión evangelizadora, que es la salvación final. Como le hemos dicho, el banquete escatológico es en el reino de los cielos. Ese banquete escatológico todavía nosotros no lo estamos viviendo, será al final de los tiempos, pero ese banquete o esa invitación que llevamos a todos a través de la misión evangelizadora está intrínsecamente vinculada a la invitación a la mesa eucarística, donde el Señor nos alimenta con su palabra y con su cuerpo y con su sangre. Entonces es cierto, el banquete escatológico se dará en el cielo, pero esa invitación ya está prefigurada, ya se hace presente en nuestra mesa eucarística. Y tenemos pues aquí el altar. El altar es una mesa donde nosotros podemos acercarnos y nos acercamos, y estamos llamados a acercarnos no solo una vez al año, ¿verdad? Como dice el mandamiento, comulgar allá por Pascua Florida, ¿verdad? Uno puede sentirse contento porque, ya en la Semana Santa ya comulgué, hoy hasta la otra Semana Santa. No, ¿verdad? No es así, sino es acercarnos a la mesa del Señor para que Él nos alimente con su palabra, pero también con su cuerpo y con su sangre. Esa dimensión de la liturgia de la palabra como un verdadero alimento espiritual para el cristiano. Y luego nos dice aquí el Papa, reitero que no podemos acercarnos a la mesa eucarística sin dejarnos llevar por ese movimiento de la misión que, partiendo del corazón mismo de Dios, tiende a llegar a todos los hombres. Esta es como la consecuencia. Aquellos que se acercan a la mesa eucarística, aquellos que vienen a misa. ¿Cuánta gente viene a misa aquí el domingo, Padre Tavo? Muchos, ¿verdad? Muchos. Desde las 5:30 aquí ya está lleno, o desde antes, quizás de las 5 ya está lleno aquí el templo. Entonces, y la pregunta sería, ¿y será que todos los que vienen a misa tienen ese movimiento misionero? Cuando salen, dice, hoy sí voy a ir a la misión. ¿Será que así salimos del templo nosotros? O algunas veces uno dice, bueno, ya cumplí, ¿verdad?, con el precepto de ir a la iglesia el domingo, ya salí de ese compromiso que tenía, o ya me voy a mis cosas. Algunas veces nuestra mentalidad puede ser así. Como es precepto, tengo que ir. Pero si no fuera precepto, quizás no voy, ¿verdad? Si no fuera precepto, quizás no voy.
pero como está mandado tengo que ir y si no, me voy a condenar. No, no es así. Cuando participo de la Eucaristía debe suscitarse interiormente un movimiento de salir. Ya hemos, o seguramente se ha reflexionado en otras ocasiones, según la carta del obispo sobre la Eucaristía, bueno, ese vayan, después de misa pueden irse en paz, tiene una dimensión misionera. Y entonces por eso dice el Papa, deseo invitar a todos, no solo a algunos, a todos, a intensificar ante todo la participación en la misa y la oración por la misión evangelizadora de la iglesia. Pues ya esto ya depende de nosotros. El que tiene oídos, dice Jesús, que oiga. Así que el que quiera sentirse invitado por estas palabras del Papa, que las tome, ¿verdad? Porque todos somos invitados, ¿verdad? Todos somos invitados. Deseo invitar a todos. Y todos no son solo los agentes de pastoral que ya están comprometidos. Y todos no son solamente los niños, no solamente los jóvenes, también los adultos, también los más pequeños. La oración diaria, y aquí viene como una recomendación de tipo espiritual, ¿verdad? La oración diaria y particularmente la Eucaristía hacen de nosotros peregrinos, misioneros de la esperanza. La oración diaria y la participación en Eucaristía hacen de nosotros discípulos, misioneros de la esperanza. Entonces procuremos nosotros también tener este deseo de dejarnos invitar por el Papa a seguir adelante nuestro camino de vida cristiana, deseando que se renueve en nosotros esta dimensión misionera. Al participar de la Eucaristía, estamos llamados a hacer esta conciencia nueva de invitar a otros desde nuestra cercanía con el Señor. La primera parte del mensaje decía, vayan e inviten. La segunda pone el acento en el banquete. Y la tercera parte, todos, los destinatarios, ¿verdad? A quienes tenemos que invitar, a quienes tenemos que llamar, en quienes tenemos que pensar, en todos. La misión universal de los discípulos de Cristo y la Iglesia completamente sinodal y misionera. Esa es como la característica que quiere señalar el Papa para esta tercera parte del mensaje. Y entonces dice, los destinatarios de la invitación del Rey, todos, vayan e inviten a todos los que encuentren. Eso lo encontramos en el versículo 9. Salgan a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Primero eran algunos destinatarios específicos que ya habían sido invitados. No quisieron. Esos primeros no quisieron. Entonces dice el Rey, ahora vayan a todos, vayan a todos. Y si alguno es malo, también es invitado. Allí dice, ¿verdad? Especifica en el versículo 10. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. De manera que no hubo pretextos para que no fueran invitados. Como es subrayado, esto está en el corazón de la misión. Ese todos sin excluir a nadie. Todos. Por tanto, toda nuestra misión brota del corazón de Cristo para dejar que Él atraiga a todos hacia sí. Si Dios quiere llamar a todos, nosotros no podemos restringir ese deseo de Dios. Si Dios quiere que todos los hombres se salven, entonces nosotros también debemos compartir esa amplitud de la misión, que no es solamente para algunos. El Evangelio de Cristo es la voz dulce y fuerte que llama a los hombres a encontrarse, a reconocerse hermanos y a gozar de la armonía en medio de las diferencias. El Evangelio será siempre nuestra principal fuente de inspiración para la misión y allí se encuentra ante todo el deseo de Dios de llamar a todos los hombres que se reconozcan como hermanos, que vivan como hijos de Dios, que se reconozcan
llamados a caminar juntos como una misma familia de hombres y mujeres creados a imagen y semejanza de Dios. Los discípulos misioneros de Cristo llevan siempre en su corazón la preocupación por todas las personas de cualquier condición social o incluso moral. Condición social, pero también cualquier condición moral en la que se encuentre una persona. A veces pudiéramos tener miedo de acercarnos a alguien que está en una determinada situación moral. Podríamos decir, a ese no me acerco. ¿Qué van a decir de mí si me acerco a esta persona? Y corremos riesgo nosotros de quedarnos como distantes de alguien porque su situación moral, pues a lo mejor, pues no es todavía conforme a la voluntad de Dios, pero para eso se llama, para eso se le visita, para eso se le invita. Quien quiera, todo hombre y toda mujer es destinatario de la invitación de Dios a participar de su gracia que transforma y salva. Dios hará la obra. Dios hará la obra, ¿verdad? No somos nosotros los que vamos a cambiar a las personas. Dios, mediante su gracia, mediante la redención de Cristo, es el que, como ha obrado en nosotros, también obrará en los demás. Por lo tanto, no tengamos miedo nosotros de hacer ese llamado en el nombre del Señor. Solo hace falta decir sí a este don divino y gratuito, revistiéndonos de Él como de un traje de fiesta, acogiéndolo y permitiéndole que nos transforme. Esa es la gracia que nosotros hemos recibido del Señor, pero también es la gracia que todos los hombres están llamados a recibir. Cuando el rey entró a la sala, dice, le dijo a uno, amigo, versículo 12, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Y aquí se nos dice, ¿verdad? Esa invitación que Dios nos hace, pues al decir sí, estamos dispuestos a revestirnos con el traje de fiesta que nos permite el Señor a cada uno de nosotros. La tercera parte también concluye haciendo una referencia a las obras misionales pontificias y a la colecta económica. En cuanto a las obras pontificias, dice, recomiendo a todas las diócesis del mundo, el Papa invita a todos los obispos, a todas las diócesis del mundo, el servicio de las obras misionales pontificias, que son los medios primarios para infundir en los católicos desde la infancia el sentido verdaderamente universal y misionero. Las obras misionales pontificias, aquí hablamos de la infancia misionera, hablamos de la adolescencia y juventud misionera, aquí hablamos de las familias misioneras, aquí entran los enfermos misioneros, es decir, toda una dimensión que hay en la iglesia donde la característica principal, es decir, la misión tiene que estar en el corazón de los bautizados. Y en cuanto a la colecta, dice el Papa, las colectas de la Jornada Mundial de las Misiones en todas las iglesias locales están enteramente destinadas al Fondo Universal de Solidaridad que la obra pontificia de la propagación de la fe distribuye después en nombre del Papa para las necesidades de todas las misiones de la iglesia. Esa colecta se realizará este próximo domingo. O a lo mejor ya distribuyeron los sobres o lo harán en otro momento, pero la cosa es también de que con este mes de las misiones se realiza una colecta en favor de las obras misionales que se realizan en cualquier parte del mundo. Van a un solo fondo y de ese fondo se destinan a donde más lo necesiten. Y concluye el mensaje haciendo una referencia a la Virgen María, para que en este camino misionero nosotros la tengamos presente. Nos dice, supliquemos también hoy su materna intercesión por la misión evangelizadora de los discípulos de Cristo. Es decir, que le pidamos a la Virgen María, con la alegría y la solicitud de nuestra Madre, con la fuerza de la ternura y del afecto, vayamos y llevemos a todos la invitación del Rey Salvador. Santa María, estrella de la evangelización, ruega por nosotros. Bueno, así concluye este mensaje del Papa Francisco. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias. Agradecemos al Padre Simeón que generosamente ha querido estar una vez más con nosotros. Ya le conocemos, le hemos escuchado muchas veces. Yo siempre le he admirado a él por esa capacidad que tiene de analizar los textos y de compartirlo de una manera que sea fácil, sencilla, ¿verdad?, de analizar. Como nos quedan 2 minutos todavía, entonces hagamos un cuchicheo del mensaje del Papa que se les dio a la mayoría y de lo que el Padre nos ha dicho, qué es lo que más nos ha gustado o nos ha llamado más la atención. Platiquemos con el que tenemos a la par. ¿Qué es lo que más nos ha gustado o nos ha llamado la atención? Bueno, muy bien. Vamos ahora a ver 4 de ustedes que quieran venir acá a decirnos cuál es la parte que más les gustó o les llamó la atención. Yo subrayé una, la que a mí más me gustó. Todo el mensaje es bueno, ¿verdad? Todo el mensaje es orientación, pero siempre hay algo que a uno le llama la atención o que le gusta más porque nos ilumina en algo a nosotros, ¿verdad? A ver, 4 que salgan acá a decirnos y compartir qué es lo que más me gustó o me llamó la atención. No tengamos pena, estamos compartiendo entre hermanos. Nadie nos está viendo, ¿verdad? Solamente los miles que están a través de las cámaras. A ver, ¿quién sale? Ahí viene una hermana, ¿alguien más? Faltan 3. Otro más que se anime, ¿qué nos gustó más? ¿Qué nos llamó la atención? A ver, valientes. Todos, dice, vayan, todos somos misioneros acá, ¿verdad? A ver, ¿quién más? No me digan que no les gustó nada. Nada les llamó la atención. Qué pena, el Padre se va a sentir muy mal, el Padre Simeón, ¿verdad? Que nada, no, y el Papa peor. Ahí viene otra hermana, venga acá. Ya tenemos 2, ahí tenemos otro, 3. Falta uno más. Que nos comparta qué fue lo que más le llamó la atención o le gustó. ¿Alguien más? ¿Quién más sale? Ahí viene otro. Vaya, comencemos con la hermana primero. Sí, hermano. Bueno, dice en el primer punto, ¿verdad? Vayan e inviten a todos al banquete, dice. Entonces, el Señor no tiene distinción para nadie, ¿verdad? Dice, inviten a malos y buenos, ¿verdad? Entonces, la misión para nosotros como misioneros es ir a todas las personas, ¿verdad? Para que, como dice el Señor, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos nos salvemos, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra misión, ir a toda la gente, ¿verdad? No tener miedo porque es a una persona tan especial que nos ha salvado, que nos ha dado a nosotros, ¿verdad? El poder estar acá en esta noche, ¿verdad? Alabándola y gozándonos en su presencia, porque solo Él es el único que nos va a dar la salvación a todos. Bueno, gracias, hermana. Espérese. Un aplauso para ella. Estamos en el mes del Rosario, así que le compartimos el rezo del Santo Rosario. Muchas gracias. Hermana Mari. Bueno, buenas noches. A mí me llamó la atención donde se nos explicaba el verdadero banquete, que el verdadero banquete es la Eucaristía, la Santa Eucaristía, el banquete eucarístico que nosotros lo podemos experimentar cada día. Bueno, acá de martes a domingo podemos recibir a Jesucristo, ¿verdad? Y todos los días en la comunión espiritual. Y los falsos banquetes, así hasta entre comillas, ahí hablaba del consumismo, pensar en nosotros mismos, ser egoístas y no importarnos la misión, porque la misión es un mandato que el Señor nos ha dado. No nos dice, si ustedes quieren vayan a la misión, sino que es un mandato que nos dice a todos, nos hace ese llamado y que tomemos conciencia de que Él nos invita, ¿verdad? Nadie más. Gracias. Bueno, gracias. Un aplauso para la hermanita. Aquí tiene el resto del rosario. Mano Julio. Bueno,
tres actitudes que mencionó aquí el Padre, que es los discípulos misioneros lo realizaban la misión con gozo, magnanimidad y benevolencia. Es como la plenitud de la gracia, de la alegría, la totalidad, digamos, de la vocación plena de ir y anunciar la palabra de Dios. Es decir, algo que trasciende lo espiritual en el hombre, en el ser humano, para que se puedan lograr los frutos que se quieren en la misión. Eso nada más. Gracias. Bien, gracias. Un aplauso para el hermano. Ahí tiene. Estamos octubre, mes misionero, y mes del Santo Rosario también. Buenas noches, gloria a Dios. Sí, realmente creo que todos coincidimos en lo que es algo bien interesante, tema muy interesante que está tocando del banquete, la invitación, y que realmente estamos inmersos en esos banquetes que el mundo nos atrae, pues como decía aquí la lectura, el consumismo, el egoísmo, y que eso mismo nos limita a veces a poder misionar incluso en nuestro hogar, que estamos enojados con nuestros padres, nuestros hijos, y qué maravilloso sería pues de que cumplamos ese mandato, ese banquete principal, pues que es la Eucaristía, para que tengamos el cambio. Lastimosamente, pues como repito, en la sociedad estamos tan inmersos en la tecnología que eso nos limita a todo. Yo tengo una inquietud aquí y quisiera que el Padre me explicara, porque yo me quedé corto cuando dice aquí que se invitó a buenos y malos, y de hecho así fue. Pero me pregunto yo, estoy con esa inquietud, que por qué se llamó a buenos y malos, y a ese que mandó a matar al rey, ¿por qué lo hizo si solo porque no llevaba traje? Digo yo, ¿qué pasó allí? Digo yo, si era bueno o era malo, ¿por qué lo mató solo por no llevar traje? Tengo esa inquietud nada más. Gracias. Bueno, un aplauso. Aquí tiene hermano para el rosario. Bien, ahí pregunta, dice que por qué lo mandó a matar, porque no tenía el traje. Así no dice, ¿verdad? Pero el Padre que explique. Bueno, lo sacó a las tinieblas. Eso también hay que prestarle atención, a dónde lo sacó, a las tinieblas. Por lo tanto, es un reflejo de la salvación que no fue acogida, que no fue recibida por aquel hombre. El traje de la salvación, aquí decía, ¿verdad? Cuando somos invitados a ese banquete divino, Dios nos reviste con su gracia. Al venir a la iglesia, bueno, ¿estamos solo buenos en la iglesia? No. ¿Todos somos malos en la iglesia? No. Pero al estar en la iglesia hacemos un proceso de conversión. Hacemos un proceso de caminar en la fe, de manera que a lo largo de nuestra vida algo vaya cambiando en nosotros, algo se vaya transformando. Ojalá todos pudiéramos cambiar todo de la noche a la mañana, ojalá si fuera, pero nos damos cuenta de que no es así. Y hasta el último día de nuestra vida habrá algo que cambiar, algo que purificar, algo que renovar, algo que ser mejor. Pero cuando uno se cierra, cuando uno está en la iglesia y tiene una actitud pasiva, una actitud de desinterés, de no luchar, de no querer hacer las cosas según la voluntad de Dios, entonces nosotros no hemos permitido que la gracia de Dios nos renueve, nos transforme, que nos revistamos de Cristo. Cuando hacemos los bautizos, ¿verdad? Esa vestidura blanca dice allí en el ritual, este niño o esta niña ya se ha revestido de Cristo. Revestido de Cristo, que esta vestidura blanca la conserve sin mancha hasta el final de su vida. Y nuestra vestidura blanca que recibimos en el bautismo, ¿cómo está? Esa vestidura blanca, ¿cómo está? ¿La sabemos conservar sin mancha hasta el final? Pues ese es el desafío, ¿verdad? Aquel que estando en el camino de la gracia se cierra, no acepta revestirse de la gracia de Cristo, bueno, pues yo digo, no somos nosotros los que lo vamos a sacar, ¿verdad? Es Dios el que mira el corazón de cada uno. Bueno, gracias, Padre.
Bueno, ahí un aplauso al Padre. Bueno, muy bien, ¿verdad? Entonces el hermano decía, ¿por qué lo mandó a matar? Bueno, no lo mandó a matar, sino que lo sacó, ¿verdad? Hay muchas, además de lo que el Padre dijo, hay muchas más explicaciones. Dicen que la costumbre en ese entonces era de que cuando había un banquete así muy especial, a la entrada del banquete, pues les daban un su vestido bonito para que todos estuvieran elegantes. Había un esclavo que les lavaba los pies y les echaban perfumito para que todo estuviera agradable, ¿verdad? Entonces, y si alguien está y no tiene el traje, pues ya es negligencia, porque lo están dando a todos, ¿verdad? Entonces llama a buenos y malos, pero no para que sigamos siendo malos en la iglesia. A nadie excluye, a todos llama a buenos y malos, pero a todos se nos pide la conversión. Y el Padre decía, comienza con un sí que damos ahora, pero la conversión la vamos trabajando y profundizando, como él dijo, a lo largo de toda la vida. Así, por eso tenemos cada año la Cuaresma, en donde nuevamente nos examinamos 40 días en remojo, ¿verdad? Para sacar de nosotros toda la maldad y el pecado. Bueno, la parte que me gustó a mí, ¿quieren saberla? Pues vengan mañana al tema, porque a mí me toca, ¿verdad? A mí me toca, porque es que es un poco larguito explicarlo. Así que mejor mañana para no quitarle más el tiempo a ustedes. Agradecemos nuevamente al Padre Simeón y mañana el tema será, hablar de la misión, que es la tarea fundamental de la iglesia, pero referirnos a que hemos estado hablando de la misión programática, ya la manera como se hace la misión. A una le llamamos la misión programática, a otra le llamamos la misión permanente y a otra le llamamos la misión adyentes. ¿Qué queremos decir con eso? Entonces mañana vamos a desarrollar un poquito ese tema. Así que les esperamos el día de mañana. Nos ponemos de pie para hacer la oración. Padre Simeón nos hace la oración y nos da la bendición, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, que enviaste a tus discípulos a llevar el alegre anuncio de la salvación, concédenos también a nosotros tomar parte de esta tarea evangelizadora como discípulos misioneros tuyos, que podamos experimentar a lo largo de nuestro camino el auxilio y la intercesión de la Virgen María, la Madre que el Señor quiso dar a sus discípulos para que esté con nosotros, para que vaya a nuestro lado, para que ella sea la que anime nuestro deseo de ser fervorosos anunciadores de Cristo Jesús. Que podamos cada día renovar este deseo de anunciarte a ti y de alimentarnos en la mesa eucarística. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos quieres tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy buenas noches para todos.